Un periódico local nos trae una información haciendo más o menos una comparación de los casos jurídicos, cómo se resuelven en Puerto Rico. No nos dice exactamente cómo se resuelven en República Dominicana, pero es para que veamos más o menos la diferencia entre cómo se llevan a cabo los casos en Puerto Rico, que se resuelven la mayoría de las veces con negociaciones entre las partes, y aquí en República Dominicana las cosas no son iguales. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió en honor a Charlie Kirk en Estados Unidos en el día de ayer. También vamos a tocar algo sobre lo que sucedió en el aeropuerto. Caso muy lamentable, pero tampoco para morirse, y cosas que han sucedido en otras partes del mundo. Y nunca ha habido un escarceo del tamaño del que nosotros hemos levantado. Y por último vamos también a tocar un punto que hemos hablado en otras ocasiones, pero que en este lo vamos a repetir y vamos a ser un poco más enfáticos. Y es que el gobierno parece que anda a ciegas, como que hay oscuridad de inteligencia en el gobierno. Estas y otras informaciones las vamos a ver en Aquí Podemos Hablar, que empieza de inmediato. Señoras y señores, muy buenas noches para todos ustedes, buenas noches para todos. Gracias por estar conmigo en este lunes, comienzo de semana, en otro espacio más de Aquí Podemos Hablar, porque siempre aquí podemos hablar. Gracias a todos ustedes, y aquí comenzamos con las informaciones, los análisis, los comentarios y las opiniones. Vamos a empezar con un artículo que publica el Listín Diario en el día de hoy, donde nos trae una información sobre un fiscal de Bayamón, de Puerto Rico, que dice que más del 90% de los casos en ese país se resuelven con acuerdos entre las partes. Nos hablan que el uso de reglas de procedimiento criminal para priorizar las negociaciones y resolver la mayoría de los casos es una de las armas judiciales precisamente para dar paso a que las negociaciones eviten procesos largos, procesos que consumen mucho tiempo y que también desesperan a la ciudadanía. El periódico enfatiza en que si el delito es grave, se presenta una acusación que, a diferencia de los miles de páginas que pueden tener documentos en otros sistemas, no tiene que mencionarlo, pero está hablando del sistema dominicano, es un documento sencillo de una sola página en Puerto Rico. En él se detalla la naturaleza del delito, la fecha, el lugar y los testigos, según dice el fiscal. Y ya sabemos por dónde viene la cosa. Están tratando de hacer un contraste entre lo que sucede en Puerto Rico y lo que sucede en República Dominicana. Tenemos que hacer una diferencia de inmediato, a la soltada. Puerto Rico tiene un sistema jurídico donde prevalece el derecho romano, que es el derecho que prevalece en Estados Unidos. Aquí tenemos el derecho francés. Los tratamientos de los casos son diferentes. Incluso en Puerto Rico, el único que se pone un birrete y una toga es el juez, después más nadie. En Puerto Rico los abogados ni siquiera tienen que ponerse toga y birrete. Allí se postula con un saco, su corbata, y las mujeres van con su traje y ya, o su blusa y su pantalón, y postulan en el tribunal sin necesidad de toda esa parafernalia. De que si tiene que ponerse un birrete de un color, con una borla de un color o unas mangas de un color en la toga, o si tiene que ponerse otra cosa. No, allá es otra cosa. El sistema americano es un sistema totalmente diferente.
Allá no andan con todas esas cosas que se ven aquí. No, los abogados no tienen que usar toga. No tienen que usar eso. Además, Puerto Rico tiene dos jurisdicciones. Tiene una jurisdicción estatal, tiene una jurisdicción federal. Muchos casos sencillos que son de naturaleza estatal se ven en el ámbito estatal. Otros que por su naturaleza sobrepasan la acción de las autoridades estatales van al Tribunal Federal. Y otros casos que se tocan como estatales al final terminan yéndose a la jurisdicción federal. ¿Por qué? Porque por su naturaleza ya tienen otro tratamiento. Eso alivia a lo que se llama el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que aquí no lo tenemos. Aquí tenemos una procuraduría que tiene que encargarse de todo. Tiene que encargarse de cuantas cosas hay, hasta de darle a usted un certificado de buena conducta o de no antecedentes penales. En Puerto Rico no. Lo que se encargan de litigar están en el área de litigación y en el área de investigación, y tienen además el auxilio de lo que allá le llaman lo que aquí es el INASIF. Allá tienen otro nombre que se llama ciencias forenses. Tienen el auxilio de la policía estatal y la policía municipal. Y tienen el auxilio de una serie de departamentos que aquí no los tenemos. Aquí los fiscales, las fiscalías, la procuraduría se tienen que encargar de las cárceles. En Puerto Rico no. En Puerto Rico hay un departamento de corrección, independientemente de lo que es el Departamento de Justicia, lo que aquí sería el Ministerio de Justicia. Eso funciona diferente. Allá la procuradora, el procurador o el secretario de Justicia no tiene que ver nada con esas cosas, con esos menesteres. Y por eso al área de acusaciones, de investigaciones, de llevar juicios, de llevar casos a los tribunales, se hace mucho más sencillo, más llevadero, y las cosas pueden hacerse más rápido. Así que vayamos deslindando las obligaciones que tiene la Fiscalía en Puerto Rico y la que tiene la Fiscalía en República Dominicana. Dice el periódico que el fiscal también abordó el papel de la opinión pública, señalando que el proceso judicial no puede ser controlado por la prensa, aunque es fundamental que la ciudadanía esté informada de lo que sucede. Se está diciendo, se está hablando ahí de lo que sucede en República Dominicana, que aquí se ha acusado al Ministerio Público de marketing judicial y de que las cosas se saben, de que la gente opina mucho, de que presiona al Ministerio Público, de que esto, que lo otro. No. Lo que sucede allá en Puerto Rico es que la prensa es un poco más reservada. La prensa es más reservada y más respetuosa de los procesos judiciales. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Allí usted no ve abogados yéndose a los intestinos de los casos en las estaciones de radio ni de televisión. Aquí sí. Y aquí te lo publican y te dicen cosas que allá no se dicen. Se lo digo yo que viví allá 22 años y yo sé lo que vi. Yo sé lo que vi. Pero hay dos párrafos importantes que se abordan en el escrito del periódico El Listín Diario. Y el primer párrafo dice: además, explicó el fiscal, que en estos procesos de negociación el juez actúa como un árbitro independiente y las partes deben estar de acuerdo para el pacto que se concrete. ¿Escucharon bien? Independiente. Es decir, que los jueces son independientes. No tienen que ver nada con los partidos políticos que los enquistaron en esas posiciones. El otro párrafo dice: la transparencia y la figura del juez son clave para asegurar que los acuerdos sean justos y que el sistema mantenga la confianza del público. Yo pregunto, ¿es el mismo procedimiento
para nombrar jueces en Puerto Rico y en República Dominicana? No. Y si hablamos de Estados Unidos, más diferente todavía, porque allá en Estados Unidos los jueces estatales y los jueces de distrito son por votación de la ciudadanía. Esos tiene la ciudadanía que votar, tienen que postularse como si fueran candidatos los jueces para que la gente vote por ellos. No es aquí, no es como aquí, que aquí un partido político decide en su comité político quiénes son los jueces que van y a quiénes vamos a poner para que nos blinde. O si no, veamos casos que se han dado en este país donde políticos con casos obviamente condenables han salido por la puerta ancha con un nuevo lugar. Salen por ahí festejando e insultando al fiscal. Eso lo hemos visto aquí. Entonces, que no vengan con eso de que los jueces... No es lo mismo. La confianza que la gente tiene en los jueces aquí no es la misma confianza que se le tiene a los jueces en Puerto Rico. Allí los jueces no son nombrados por criterio político. No son nombrados por criterio político. Y la Suprema Corte de Puerto Rico no tiene nada que ver con ningún partido político. Incluso ha habido jueces con tendencia hacia uno de los partidos que tiene el sistema político de Puerto Rico, pero muy reservado. Y en eso tengo que hablar del juez José Trias Monge, un baluarte de la justicia puertorriqueña, que era estado librista, pero jamás en la vida, ese Tribunal Supremo estuvo influenciado por la ideología política del juez José Trias Monge, que en gloria esté. Un baluarte de la justicia puertorriqueña. No podemos decir lo mismo aquí. No podemos decirlo. Así que vamos a poner las cosas en su lugar. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó ayer en el acto en honor a Charlie Kirk. Ustedes saben que Charlie Kirk era un activista político de derecha, trumpista, de la MAGA, que fue lamentablemente asesinado, cosa que no debió haber pasado, en una universidad en Utah, cuando estaba llevando a cabo una conferencia, estaba en un meeting político. Y ayer el presidente Trump, quien asistió a ese evento, aseguró que además de su compromiso de devolver la grandeza de a Estados Unidos, también buscaba traer de vuelta a Dios al país. Se está hablando de Charlie Kirk, que también buscaba traer de vuelta a Dios al país. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, comparó la labor del activista con la de Jesucristo, destacando que Kirk era conocido por acercarse a los jóvenes en las escuelas para promover los valores del Partido Republicano. Yo no sé qué tiene que ver el Partido Republicano con Jesucristo, pero Marco Rubio dice que hizo lo mismo que Jesucristo porque promovió los valores del Partido Republicano en las escuelas. Asimismo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la traducción de Kirk del idioma alemán significa, por lo que este domingo ahí significa iglesia. O sea que ahí todo el mundo se encontraba en la iglesia de Charlie. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, confesó que en ocasiones se sentía intimidado al hablar de su fe en Dios, pero que ese acto había cambiado, todo eso había cambiado desde la muerte de Charlie Kirk. He hablado más de Jesucristo en las últimas 2 semanas que en toda mi vida. Ese es un innegable legado de Charlie Kirk, dice el vicepresidente. Allí hubo todo un desfile de fe, de devoción. Allí hubo todo un recogimiento espiritual. Se habló de Cristo, se habló de Dios, se habló de todo eso. De todo.
de todo. Solo que el presidente demostró su fe en Dios y sus valores cristianos cuando dijo lo siguiente. Way of life in our country. In that private moment on his dying day, we find everything we need to know about who Charlie Kirk truly was. He was a missionary with a noble spirit and a great, great purpose. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Ya ustedes escucharon y vieron al presidente de Estados Unidos profesando su fe en Dios. Sin comentarios. Sin comentarios. Bien, señores, vamos a hablar un poco ahora sobre lo que sucedió en el aeropuerto. Tenemos que comentar un poco sobre eso, porque realmente es lamentable que sucedan cosas así en un aeropuerto, pero tampoco es para morirse. Pero antes, vamos a un intermedio y regresamos inmediatamente con Aquí Podemos Hablar. No se me vayan, ¿eh? No se me vayan. Ayer hubo un apagón en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, Las Américas. Un apagón que se dio dentro de las instalaciones del aeropuerto. No fue un apagón por falta de energía eléctrica desde afuera hacia adentro. Inmediatamente sucedió el apagón, comenzaron a decir que eso era parte de la crisis energética que hay en el país. Suerte que don Celso Marrancini inmediatamente reaccionó y dijo, no. Nosotros estamos suministrando la energía al aeropuerto. Y aquí están las pruebas. Eso que sucedió está dentro del aeropuerto. Y prueba de ello es que ni la torre de control ni las pistas sufrieron interrupción del servicio de energía eléctrica. Eso se mantuvo operando normalmente. Así es que los que están diciendo por ahí que hubo riesgo de la vida y que pusieron en peligro la vida de la gente y que se iba a matar gente y que eso era un desastre, un caos. No, porque los aviones no despegan de adentro del aeropuerto ni entran al aeropuerto. Los aviones despegan y llegan en la pista. Y quien los dirige es la torre de control, y en la torre de control hubo siempre energía eléctrica y estuvo funcionando, nunca dejó de funcionar. Pero vamos a ver, miren, el 28 de abril de este año, y vamos a hablar de otros aeropuertos que tienen mucho más importancia que el aeropuerto Las Américas. Porque dada su ubicación, dada su capacidad y el tráfico que tienen, yo creo que son un chin más importante que el aeropuerto dominicano. El 28 de abril hubo un apagón que dejó sin servicio el aeropuerto Adolfo Suárez de Baraja, España. Ese apagón dejó sin servicio la pista, dejó sin servicio la torre de control, dejó sin servicio todo. No había nada que alumbrara en ese aeropuerto. Y estamos hablando del aeropuerto de Barajas, España, un aeropuerto que mueve como 200 veces más gente, que 200 veces, como 500 veces más gente que el aeropuerto de Las Américas. Sucedió el problema, se resolvió, comenzó a operar y todo el mundo tranquilo. Todo el mundo tranquilo.
Cuando se restableció el sistema de energía eléctrica, comenzaron a operar normalmente. En mayo 19, hubo un apagón en el aeropuerto de Orly. Eso es en París, en Francia. Otro apagonazo que dejó sin servicio la torre de control, dejó sin servicio la pista y dejó sin servicio las instalaciones del aeropuerto. Y el aeropuerto de Orly, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de palabras mayores. No hubo ese escarceo. La oposición no andaba hablando disparate, por no decir la otra palabra que empieza con M. No dijo nada. Únicamente se esforzaron en arreglarlo, lo arreglaron y no hubo problema. En marzo 21 sucedió un apagón, pero un señor apagón en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, en Inglaterra. Miren, hablar de Heathrow no es hablar del aeropuerto Montecristi. Hablar de Heathrow es hablar de un aeropuerto que tiene uno de los tráficos mayores en el mundo. No pasó nada. No se murió nadie. No hubo un escarceo. No hubo escándalo. Los partidos políticos esperaron pacientemente, resolvieron el problema. Se resolvió. Hubo un apagón aquí, dentro de las instalaciones de servicio del aeropuerto, y se está acabando el mundo. Se acabó el mundo. Se acabó. Cuando no hubo ningún problema en la pista ni en la torre de control. Claro que las operaciones tuvieron problemas, tuvieron retraso, pero por supuesto que tuvieron. Y ojalá eso nunca pase. Ojalá nunca pase. Pero esos fueron unos apagones por secciones, porque el aeropuerto está aparentemente seccionado y hubo secciones que se apagaron dentro del aeropuerto. La entrada de la energía eléctrica siempre estuvo disponible. Nunca faltó la energía eléctrica que entrara al aeropuerto. El problema fue interno. Que busquen una planta eléctrica. Señores, una planta eléctrica no resolvió ese problema. ¿Por qué? Porque no es que faltó la electricidad. No es que le faltó la electricidad al aeropuerto. Fue que los sistemas fallaron dentro. Usted le podía meter 20 plantas eléctricas alrededor del aeropuerto y conectarle el cable ese que entra para allá adentro. Y como quiera iban a tener el problema. Porque no fue por falta de suministro. Fue un problema dentro. Pero aparecieron todos los electricistas y todos los ingenieros eléctricos del mundo en las redes dando explicaciones, como siempre. Miren, hubo una operación contra un sistema operativo compartido por los aeropuertos de Londres, el Heathrow, el de Bruselas, el de Brandenburgo en Berlín y el de Dublín, que inutilizó buena parte de los servicios de esos 4 grandes núcleos y mucho más allá. Y eso fue ahora, eso fue ahora. Porque las suspensiones, los retrasos, las dudas salpicaron a todo el continente y a otros rincones del planeta. Una palabra caos. Una palabra caos que repite un ingeniero de seguridad llamado Rafael López. Él trabaja para una compañía de ciberseguridad llamada Checkpoint Software. Él le explicó a un periódico que se llama el HuffPost, el Huffington Post, de lo que se sabe y lo que aún no se sabe mucho de un ataque combinado con muchos elementos llamativos. Nadie reivindicó eso. Nadie lo reivindicó. Nadie dijo quién atacó el aeropuerto. Y el ataque, él aclara, para quienes se pierdan en el infinito mundo de la ciberseguridad, no se dirigió contra un país ni contra un aeropuerto concreto, sino contra un software llamado Muse, M-U-S-E, perteneciente a la empresa Collins Aerospace. Sucede que ese software es el que tiene la OTAN, que tiene contrato con esa empresa.
Y aparentemente había que hacerle daño a ese software. Nadie ha dicho de dónde viene, nadie ha dicho nada, pero fue a esos aeropuertos. No se cayó el mundo. Europa siguió funcionando. Dublín, Brandenburgo, Heathrow. Todos esos aeropuertos siguieron funcionando. Inmediatamente se resolvió el problema. Ah, no, por aquí no. Aquí bajaron los infiernos. Y les digo, ojalá esas cosas no vuelvan a suceder. Y ojalá se tomen previsiones para que la electricidad entre al aeropuerto por varias vías diferentes. Donde quiera que haya un módulo, haya una entrada de electricidad. ¿Para qué? Porque si te falla pues inmediatamente tú puedes poner una planta ahí, en ese punto. Si te falla un módulo. Puedes tener una planta de emergencia para ese módulo en específico. Pero no te van a fallar todos a la vez. Ahora, si se te rompe uno y te rompe los otros, como sucedió ayer, aunque tú tengas electricidad, está frito. Por eso creo que debe hacerse ese arreglo de que la electricidad entre por diferentes módulos, donde cada módulo de esos reciba la electricidad directamente desde este. Ya, resuelto el problema. Pero yo hay gente diciendo que tenían que quitarle el contrato Miren, nadie dijo que tenían que quitarle el contrato a los que tenían el aeropuerto cuando en gobiernos anteriores hubo apagones. Y eso están ahí. Ahí están las noticias, pero nadie dijo nada. Ah, no, pero ahora sí. Ahora sí, ahora hay que quitar contrato. Porque el problema es Aerodón. Porque aquí la lucha está concentrada contra Aerodón, que le dio unos cuartos al gobierno para que operara. Y contra otra familia que tiene mucho que ver con aeropuerto, pero en el este. Y esos son los blancos. Esos son los blancos. Porque aquí hay gente, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, aquí hay gente prestándose por dinero que paga una familia para atacar otra familia. Eso es así. Eso es así. Y no voy a decir nada por ahora, pero estoy recabando información y cuando la tenga la voy a soltar. Porque aquí hay gente a la cual una familia le paga para que ataque a otra familia. Bien, esta mañana yo conversaba con unos amigos con los que tuve una reunión. En medio de todo surgió la pregunta de que si alguno estaba viendo algún tipo de acciones de inteligencia en el Estado. Porque parecía que el gobierno anda caminando a tientas en lo oscuro en materia de conocimiento de lo que sucede en el país. Surgieron varias teorías. Una de ellas, que era al suprimir la DIAPE, ese organismo que se encargaba de recabar información y entregarle al presidente, que no se le estaba entonces suministrando insumos de cómo anda el país realmente y que por esa razón nos dábamos cuenta que algunas veces sorprendían al mandatario con cuestionamientos que lo tomaban fuera de base. Y eso es así, lo hemos visto y da pena. Otra teoría es que hay una laxitud increíble en los organismos de inteligencia, como por ejemplo los organismos de las Fuerzas Armadas o el DNI. Yo decía y hasta escribí en las redes que el gobierno se nota un tanto desorientado en ese sentido y que al presidente le estaban picando los roletazos en los pies. Lo dije. Le están picando las bolas en los pies y se le están yendo por entre las piernas la pelota y está yendo para el outfielder. Recalqué que mi opinión es que ese departamento vital para que un gobierno tenga ojos que vean más allá de lo inmediato, no se ve funcionando, como que no está dando insumo al gobierno con lo que sucede en el país. La inteligencia no es solo decir lo que pasó ni nada de eso, es estudiar todos los fenómenos que se dan y que por la experiencia ya tengan más o menos una idea de lo que va a suceder, situaciones que pueden evitarse. Pero para eso se necesita gente que sepa anticipar situaciones, personas que estén dedicadas a su trabajo y gente confiable, que no sea capaz de traicionar. Alguno estuvo de acuerdo conmigo, otro dijo que era quizá que el presidente no leía los informes, que se le suministraban a él y a todos los presidentes, generalmente en las mañanas antes de empezar sus labores, porque a los presidentes se les da un informe. Antes de empezar, tiene que leer ese informe. Algunos no lo leen. Donald Trump no lee esa vaina.
pero allá es otra cosa. De todas maneras, es cierto que a este gobierno le están haciendo falta muchos ojos que vean más allá de lo inmediato. Aquí están pasando cosas que yo responsablemente digo que no son casualidades, son causalidades, y el gobierno lo está permitiendo. Porque este gobierno no es capaz de anticipar cosas que no les convienen al presidente o a todo el Estado. Y aquí están pasando cosas que no debieran pasar. Y están pasando muchas cosas una detrás de la otra. Y eso no creo que sean casualidades. No lo creo. No lo creo, que me convenzan de lo contrario, pero yo no lo creo. Porque a otros presidentes no le pasaba eso. ¿Por qué? Don Luis, abra los ojos. Abra los ojos. Ábralo. Señores, me voy. Se me acabó el tiempo. Mañana, si Dios permite, estaré de vuelta con otro espacio igual. Aquí podemos hablar, donde traeremos comentarios, traeremos opiniones, traeremos análisis, noticias, informaciones, todo lo concerniente a lo que sucede aquí y lo que sucede allá afuera también, porque también tocamos temas internacionales. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Gracias, mis queridos cibernautas, por estar conmigo. Mañana, si Dios permite, estaremos de vuelta junto con ustedes, seguro que sí, en otro espacio similar. Para todos, muy buenas noches. Para todos ustedes, la mejor de los descansos, y mañana un día productivo. Y no olviden lo que les digo siempre, que yo a ustedes los quiero mucho. Bye bye.